y ahí sentado en el piso al piso, yo no, pues como muñeca de porcelana ahí en el piso. Dirigido por del Espíritu Santo. Producido por y una iglesia donde esto no pasa. Obra, Cultura Casa de Dios. Cultura Casa de Dios. Bueno, muy buenos días para todos, bendiciones. Qué rico estar todos reunidos como el cuerpo de Cristo. Le damos gracias a Dios. Por favor, levantan la mano. ¿Quién quiere sobre para sus diezmos, ofrendas? Levantan la mano y lo van llenando mientras nosotros leemos qué dice la palabra de Dios al respecto. Dice 2 Corintios 9, dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces cada uno en su mano tenga el sobre con su diezmo, con su ofrenda y vamos a orar y a bendecir. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, primero que seamos tus hijos. Segundo, Señor, que tú nos prosperas porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Gracias por el empleo, gracias por el negocio, por el emprendimiento. Bendecimos nuestra empresa, bendecimos el emprendimiento, bendecimos, Señor, a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Traemos, Señor, porque sabiendo que todo es tuyo, pero tú no lo das, Señor, para ser de bendición a otros también. Y traemos nuestro 10% o lo que tenemos en nuestro corazón con todo el gozo, Señor, y te lo damos a ti para la obra, sabiendo, Señor, que tú multiplicas todo lo que te queda en nuestro haber y todo lo que nosotros damos, porque tú eres un Dios de multiplicación, un Dios de amor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya pueden recoger los diezmos, las ofrendas. Bueno, nuestra pastora les manda a todos muchos saludos. Ella está en su último día de vacaciones. Fuera de la ciudad, está en su último día de vacaciones y nos está viendo. Pastora, muy buenas tardes, no, muy buenos días con toda su familia. Entonces todos la podemos saludar porque ella nos está viendo. Bueno, entonces hoy tengo el privilegio de traerles el mensaje. Y es un mensaje tan hermoso que a medida que lo iba preparando, iba dándole, mejor dicho, de verdad que hubo momentos que yo paraba y las lágrimas se me brotaban de mis ojos y de mi corazón de ver el amor de Dios. Es tan hermoso y esta enseñanza se llama el reino de Dios en nosotros. Imagínense, Dios está en su reino. Dios el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el dueño de todo, habita en nosotros. Su reino está en nosotros. Y vamos a ver cómo comenzó todo, porque vamos a ver cómo el Señor hizo un plan. Él creó el mundo y después creó a Adán y Eva y le entregó todo a ellos. Entonces comenzamos con Génesis 1 del 26 al 30. Génesis 1 del 26 al 30. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Tenemos que estar recordemos que esta es la palabra de Dios, que Dios nos está hablando. Y miren lo que dice el Señor, miremos aquí
llega y dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos. ¿Está en singular o en plural? Plural. Que dice hagamos, o sea que había varias personas ahí, o sea, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren. Multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Gobiernen sobre ella. Entonces, en una versión, en la Reina Valera, llega y dice: fructificad y multiplicaos. Aquí dice, sean fructíferos. ¿Qué es ser fructífero? Den frutos, trabajen, labren la tierra, multiplicaos. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir multiplicaos? Que se reproduzcan. ¿Y qué es lo que está haciendo el enemigo engañando a los jóvenes ahora? No tengan hijos. A los hijos, si llega a quedar embarazada, puede abortar. Usted puede asesinar tranquilamente porque eso no es un bebé y usted es dueña de su cuerpo, pero además los hijos molestan mucho, entonces mejor tengan perros, tengan gatos. Entonces ya uno ve los jóvenes en el edificio donde yo vivo, tienen un perro grande, ella con un perro chiquito y si uno va y mira tienen hasta gato y se la pasan dedicados a sus mascotas. Y les compran, los mandan al colegio, les tienen, ya dan hasta seguro de entierro, para las mascotas, seguro médico, todo como un bebé. Pero miren que es lo contrario a lo que el Señor nos dice, porque dice fructificad y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Llenen la tierra, eso es lo que debemos hacer, llenar la tierra y debemos gobernar. Y en otra versión nos dice sojuzgar la tierra, o sea, gobiernen, hagan, el Señor nos da a nosotros el mandato de gobernar la tierra. Por eso nosotros tenemos toda la autoridad y ahora en el nombre de Jesús nosotros podemos limpiar de esos espíritus de violencia, de robo, de asesinato que hay en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el nombre de Jesús, porque el Señor desde el principio lo quería así. Y lo que el mensaje que el Espíritu del Señor me dio, el reino de Dios en usted, en mí. Entonces vemos cómo desde el principio Dios quería que todo lo que Él hizo fuera para nosotros. Él nos hizo a nosotros por amor. Cuando unos papás miran a su bebé y dicen, uy, no, es que es igualitico al papá, dice la suegra de ella, es igualitico a Carlos, es igualito. La niña, no, pero es igualito a mí. Entonces, cuando uno ve sus hijos y dice, es que es, mejor dicho, pintado como el papá o pintada como la mamá, se muestran orgullosos. Nuestro Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. El hecho de que nosotros seamos unos negritos, unos morenos, unos blancos, unos con cabello crespo, otros con cabello, uno dice, pero ¿cómo vamos a hacer a imagen de Él si todos somos diferentes? Esa es otra cosa que hizo Dios maravillosa, todos diferentes. Entonces, nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El espíritu es igual al espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, Él sopló de su aliento en nosotros, sopló de su vida en nosotros. Entonces, el Señor nos hizo a imagen y semejanza suya. Cuando desobedeció a Adán y fue engañada a Eva, ¿qué fue qué pasó ahí?
el Espíritu de Dios salió y el espíritu del pecado vino a morar en nosotros. Entonces, vamos a ver acá en Génesis 3:24. Génesis 3:24 dice, después de expulsarlos el Señor, Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Cuando Dios vivía con Adán y Eva en el jardín del Edén, Él se paseaba a la luz del día, se paseaba con ellos. Cuando ellos desobedecieron y entró el pecado y se escondieron, Dios iba a buscarlos y ellos se escondieron. Porque Dios iba a buscarlos, ¿por qué? Porque tenía una comunión con ellos. Y en el momento en que desobedecen, son echados del jardín del Edén y se rompe esa comunión que el Señor tenía. Pero ¿qué era lo que el Señor había hecho desde el principio? Nos hizo a imagen y semejanza suyo y vivía, se comunicaba con nosotros, hablaba con Adán y Eva cara a cara. Y el pecado que hizo, que salieran de su reino, de lo que Él había creado. Entonces encontramos también que en ese momento se rompe la comunicación con Dios, se rompe la comunicación entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede hablar con ellos porque están en pecado. La naturaleza de pecado entró a ellos. Pero el plan de Dios desde el principio, ¿qué fue? Él creó todo, creó al hombre y Él quiere estar con nosotros. Entonces quiere una comunicación con nosotros, quiere que permanezcamos en Él, quiere dirigir nuestra vida, que la palabra de Dios sea nuestra guía para el camino que estamos andando en este mundo. Entonces Dios lo que hizo al principio a través de toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, vamos a ver que Dios vuelve a estar con nosotros. En Apocalipsis vuelve otra vez a los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, a los que son salvos, a los que tienen a Jesús en su corazón, a los que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él nuevamente va a vivir con nosotros, como lo que hizo al principio. Y miren que estando separados, el Señor cuando el hombre pecó, Él no dijo, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No, toca, y empezó a pensar otra cosa. No, Él ya tenía todo el plan hecho. Y en los primeros capítulos nos habla del plan que Dios tenía de redención. Y en Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 12, del 1 al 3, Él llama a un hombre que se llama Abraham. Y le dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y el plan de Dios era hacer un pueblo, y este pueblo lo hizo a través de Abraham. Y miren que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Se acuerdan cuando creó el mundo? La primera vez estaba todo desordenado y vacía la tierra, y Él que dice, hágase la luz. O sea, llamó lo que Él quería, llamando lo que no había, Él la llamó, hágase la luz. Y miremos aquí a Abraham, que vivía en tierra de idólatras. Él no tenía comunicación con Dios y Dios lo llamó. A él le plació, todo lo hace Dios por amor. Y llega y le dice, vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación. Ya lo estaba bendiciendo, ya le estaba diciendo cuál era su plan. Y dice, te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros.
Dios es tan maravilloso que Él siempre quiere no solamente bendecir a uno, sino que ese que está bendecido bendiga a otro, y esos que están bendecidos bendigan a otros. No es para como el egoísmo de la gente, el egoísmo del ser humano, y contra el cual nosotros luchamos en nuestra carne, de que ay, yo tengo y quiero más y quiero más, y hay gente que hace colección de carros, y cuánta gente no tiene un carro, y los otros haciendo colección de carros para tenerlos ahí guardados, y tienen una casa en un lado, la otra en el otro, el apartamento en el otro, y dice, pero qué, por lo menos los alquila, y dice, no, es que a mí me gusta ir a vivir cuando yo quiero, en la costa, cuando yo quiero, en Miami, eso es egoísmo. Y miren lo que Dios le dijo a Abraham. Llega y le dice, de ti haré una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Es que el Señor siempre piensa en grande. Dios es infinito y sus pensamientos son tan grandes que nosotros no podemos pensar como Él piensa. Es tan maravilloso, y dice, y bendeciré a todas las familias por medio de ti, porque de Abraham viene es la descendencia de Jesús, y Jesús fue una bendición para el mundo. Jesús nos mostró el camino, la verdad y la vida, y entonces Él ya tenía todo su plan hecho, y era a través de ¿quién? De Abraham. Entonces aquí el Señor siempre buscando cómo volver a tener esa relación con nosotros, y esa relación el Señor siempre ha tenido un plan para reconciliarse con nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos apartó. Entonces cuando uno se aparta de alguien es porque se la hizo y uno no quiere volver a ver la persona, porque le contestó mal, porque hizo algo mal, y uno evita a la persona. Aquí el pecado es el que nos separa de Dios. Y el Señor dice que a pesar de que nosotros somos pecadores, de que la simiente pecadora de Adán está en nosotros, Él quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. Él quiere volver al estado original de lo que, como Él nos creó. Entonces miremos Romanos, ahora veamos esta situación en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Esta es la naturaleza pecaminosa de Adán. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Pero un bebé? Pues sí, el bebé vive en la inocencia, pero deja tú ese bebé solito, déjalo hacer lo que él quiera, y a los 6 meses le está poniendo la mano a la mamá. Le tienen que coger la manito. Uno dice, pero este bebé, ¿cómo así que ya le está poniendo la mano a la mamá? Pero bueno, ellos vienen inocentes, y en algún momento ya se vuelven mentirosos, ya se vuelven contestones, ya está rompiendo las cosas. ¿Por qué? Porque esa naturaleza está en todos. Y miremos lo que dice la palabra. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. O sea, nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es lo que hace eso? Apartarnos de Dios. Dios es lo mejor que nos puede pasar en el mundo. Es lo máximo. Él es nuestro Dios, nuestro creador. Él es bueno y Él es amor. Y si nosotros estamos apartados de eso, si Dios es luz, ¿dónde estamos cuando estamos apartados de Dios? En las tinieblas. Entonces nosotros con la naturaleza, el pecado que es apartado de Dios. Apartados de Dios, y cuando estamos apartados de Dios empiezan las cosas del mundo a llamar la atención, y empezamos a alejarnos cada vez más y más de Dios. Y miremos el mismo Romanos 5 versículo 19. Entonces ya sabemos que por Adán entró la muerte, que es la separación, pero dice el versículo 19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores,
pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Ese es lo que hizo Jesucristo. Por Él, y el que crea en Él es justo, santo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder al llamado de Dios para poder pasar al reino de Él? Porque hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino donde está Satanás y todos sus demonios, y el reino de la luz donde está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos sus ángeles y todos los guerreros del cielo, porque el Señor también tiene batallones de ángeles. Entonces, ¿cómo debemos hacer nosotros para entrar a ese reino de Dios? ¿Y qué es lo que quiere Dios en ese reino? Y miremos que la palabra que el Espíritu Santo colocó en el corazón de nuestra pastora este año. ¿Cuál es la palabra? La palabra conectados. Conectados. ¿Sí ven que desde el principio Dios tenía una comunión con nosotros? Entonces, lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra pastora, conectados, es estar en comunión con Dios, que nuestra vida y todo lo que hagamos esté en comunión con Dios. ¿Y cuál es la cita bíblica? Juan 15:5. Y dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el plan de Dios es que nosotros permanezcamos en Él, que nosotros estemos conectados a Él, que Él es la vida. Y la palabra que tenemos para la cita bíblica para este año es: vosotros, el que permanece en mí, el que permanece conectado, el que permanece en comunión con el Señor, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es lo que Dios quiere, que vivamos en Él, por Él y para Él. Y uno dice, entonces mi familia, mi trabajo, mi negocio. No, es que todo es de Dios, nada es nuestro. Él nos lo ha dado todo. ¿Y qué es tener el negocio en sus manos? El negocio en sus manos es que uno abre la puerta del negocio, o antes de irse ya está uno dándole gracias a Dios por el nuevo día, colocando su negocio en las manos de Él, abre el negocio, ora con las personas que trabajan con uno, o lo bendice uno, bendice lo que está vendiendo, el negocio que tenga, lo bendice, lo guarda, pone ángeles. ¿Eso qué es? Vivir conectados con el Señor. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor, porque Él es el que nos cuida, porque mientras dormimos Él no se duerme. Dice la palabra, no se duerme el que nos cuida. Entonces, pero si nos acostamos como cuando va el perrito de mi nieta y uno dice, ¿dónde está mía? ¿Dónde está mía? Y está allá acostado. Él no se despide, Él no ora, Él simplemente le da sueño y va, ella es una perrita, va y se acuesta. Entonces, cuando mi nieta, que tiene 18 años, va y se acuesta y no dice nada, dice, ay, se te pegó lo de Mía, ¿no? Se te pegó lo de Mía. Vamos, despídete primero, no te despediste de mí, no le dimos gracias a Dios por el día. O cuando uno se sienta a comer, uno dice, pero ¿cómo? Todo el día uno orando, todo el día uno, sí, conectado con el Señor. Debemos estar conectados con el Señor. Y ya que nosotros vamos, esta creo no la tienen, pero miren esta palabra que dice Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el 14, entonces la palabra se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? Y la palabra es Jesús. Él existe desde el principio. Y entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces,
la palabra se hizo hombre, Jesús. Y miremos, ahora sí entramos en el tema más profundo del reino de Dios. Y vamos a Lucas 17, 20, 21, cuando Jesús le dice, contesta una pregunta que le hacen. 17. Lucas 17, 20, 21. Leamos estas citas. Dice, un día los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Tenemos que tener muy presente las palabras de Jesús. Dice, por medio de señales visibles, no se puede ver. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Pensemos en esa respuesta de Jesús cuando dice que el reino de Dios ya está entre ustedes. Pero ¿cómo? Si el reino de Dios quedó allá y nos sacaron y ahora el reino de Dios está entre ustedes. Pero Dios, Jesús existe desde el principio, era la palabra se hizo hombre y ahora dice que el reino de Dios está entre ustedes. Quiere decir que Jesús vino a traernos, era el reino de Dios. O sea, claro, Él venía del cielo, era Dios hecho hombre. Entonces es Él, el reino de Dios está entre ustedes. Y uno, wow. Decía, Señor, qué maravilloso. Este reino es Jesús. Jesús está en nosotros. Pero también llega y les dice, nunca podrán decir aquí está o está allí. O también el reino de Dios por medio de no pueden descubrir el reino de Dios por medio de las señales visibles. O sea que ¿qué es? Es espiritual. Es espiritual. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y declaramos y confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió y que resucitó, ¿qué pasa? La naturaleza del pecado sale de nosotros y vuelve otra vez, como al principio, la naturaleza de Dios. Es el Espíritu de Dios. Empieza a reinar en nosotros. Jesús, el Espíritu Santo, está en nosotros en el momento en que lo confesamos como Señor y Salvador. El reino de Dios es para aquel que hace a Jesús el Señor de su vida. Es para aquel que lee la palabra y dice, eso es para mí. Dice que por las llagas de Cristo yo soy sano, eso es para mí. Yo declaro que mis rodillas son sanas, yo declaro que mi páncreas es sano. Yo no hablo lo que habla el médico, yo hablo lo que Dios habla. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en mí. Está en mí. Es que cuando nosotros conocemos de Dios y que Dios es el creador y que Él es el dueño de todo y que Él me creó a mí, a ti y todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios y que se hizo hombre por mí. ¡Wow! Eso es tan grande que mira, tú te pones a pensarlo y ese amor y esa grandeza de Dios lo hace a uno así como constreñir y decir, gracias Padre por tu misericordia, gracias por tu amor Señor, gracias Padre, gracias Padre, gracias. Es que le decimos Padre y como que no nos la creemos. Él es el Padre de nosotros, el dueño del oro y la plata, todo, es mi Padre. Entonces, como dice aquí, está entre ustedes. Entonces, Jesús, el reino de Dios está en nosotros. Y dice la palabra que no es ni comida ni bebida, ¿no? Que el reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni señales. Pero cuando Dios se hizo hombre, en la cruz murió y llevó fue el sacrificio perfecto. Y cuando llega y dice en la cruz, consumado es, o sea, Él pagó por los pecados de todos. Y todo el que crea en la obra de Jesús y crea en Jesús, ¿qué va a pasar? Es justo y santo. ¿Y qué quiere decir que es justo? Quiere decir que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué quiere decir que uno es santo? Que uno es apartado para Dios.
apartado del mundo. Por eso cuando el mundo llega y nos dice que tú puedes ser ella, él, ellos, ¿cómo es eso? Como ellas y ellos y ellos, yo no sé cómo es, porque todo eso, uno dice, ¿qué es lo que dice la palabra? Que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Nosotros no podemos decir que la vida que hay en el vientre de una mujer no es vida, no es un ser humano, que hasta los 7 meses aquí en Colombia se puede abortar y es un bebé. Entonces, ¿quién es el que da la vida? Dios. ¿A quién le pertenece esa vida? A Dios. Así esté en mi cuerpo, ese bebé no es mío. Mi hija no es mi hija. Mi hija es hija de Dios primero, que Dios la puso en mis manos para que yo le enseñara el camino, le enseñara a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Pero realmente mi hija es de Dios. El trabajo que tuve durante tantos años, Dios me lo dio. Él es mi proveedor. No es porque yo hubiera sido tan inteligente, no. Es el Señor el que le da a uno gracia y favor y abre puertas. Todo le pertenece a Él. Entonces nosotros debemos saber que somos justos y santos por medio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y ahora vamos a ver Romanos 14, 17. Vamos a ir a Romanos 14, 17, en donde nos dice cómo es el reino de Dios. Dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es en el Espíritu Santo. Por eso nosotros ya no podemos ir a una fiesta y decir, beba, que es como dice nuestra pastora, beba Genoveva y que esta sea la última. No sé, es muy chistoso lo que dice la pastora, porque eso lo decíamos antes y ella nos lo recuerda, que era como, vivamos la vida, que es muy corta, vivamos la vida, que tal que sea esta la última, y podíamos tomar y podíamos rumbear, pero miren lo que dicen, que es en el Espíritu que nos gozamos. En el Espíritu, dice, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en nosotros. Entonces, por el hecho de ser nosotros creyentes, cristianos, tener el Espíritu Santo en nosotros, no podemos ir ya a las fiestas de la familia, no podemos ir a las reuniones familiares, no. Nosotros debemos mostrar con nuestro ejemplo que somos felices, que nosotros podemos reírnos y disfrutar de la familia, no como ellos tomando licor y bailando y como desenfrenándose, sino listo, vamos con la familia, bendecimos al que está de cumpleaños y nos vamos retirando más adelante. Pero no pueden decir, no, es que es más aburrida, desde que conoció a Jesús, allá en esa iglesia le lavaron el cerebro. Ellos no saben que es que tenemos el gozo del Espíritu Santo. Y por eso podemos estar como Pablo, que él estaba en la cárcel y él escribió Filipenses, Efesios y hablaba del gozo, pero estaba en una cárcel. ¿Y quién sabe que las cárceles que allá uno va a comer bien y a vivir bien? No. En todas las cárceles del mundo lo que se hace es sufrir, y él estaba sufriendo por creer en Jesús, pero él habló del gozo, que era el gozo del Espíritu Santo, y ese es el reino de Dios. Por eso venimos aquí, alabamos a Dios y nos gozamos, y uno dice, pero mira que él se quedó sin trabajo, sin empleo, y mire cómo está feliz. Claro, estamos felices es por lo que nosotros tenemos el reino de Dios aquí, el Espíritu Santo está con nosotros y sabemos a dónde vamos y sabemos quién es nuestro proveedor y sabemos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, y que si hoy no tengo empleo, el Señor ya tiene el mejor empleo para mí. Que si mi negocio va mal, yo empiezo a reclamar, empiezo a enviar ángeles que traigan clientes, todo, y empieza a venir la gente. O sea, nos gozamos por lo que Jesús hizo, por lo que el Señor es nuestro Dios, por lo que Él es nuestro proveedor y nuestro sanador. Por eso es que me gozo. Pero no podemos venir aquí tristes y, ay, ¿qué le pasa? Ay, no.
es que tuve un mareo y entonces me da miedo porque tuve un mareo anoche. Y uno dice, pero ¿esto qué? Venga, oramos, venga, imponemos manos. Dice que por la llaga de Cristo nosotros fuimos sanados. Ven, oremos. Entonces, simplemente uno debe acercarse a un hermano y decirle, mira, quiero que unas tu fe a la mía y oremos, porque me he empezado a sentir mal de tal cosa. Pero no empecemos a llorar y a hacernos los pobrecitos porque algo no funciona. Es que estamos en este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. Y la palabra lo dice, que Satanás es el Dios de este mundo. Dios con minúscula. Pero más poderoso es quien está en nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor nos ha dado toda autoridad en el nombre de Jesús para atar y poner bajo nuestros pies todas las artimañas del enemigo. Entonces nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si ahorita estamos sufriendo, estamos llevando alguna situación de salud, debemos saber que Cristo en la cruz se llevó toda enfermedad y toda dolencia. Entonces puedo estar pasando ahorita una dolencia, pero ya el triunfo es de Jesús y yo veo el triunfo de Jesús en la cruz. Entonces debemos vivir con ese reino aquí en nosotros, que dice que es bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Como dice Juan 14, se puede leer del 1 al 6, pero les voy a leer el 6 nomás. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo, que es la palabra, Jesucristo, que es el Señor de mi vida, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente por Él podemos llegar al Padre. Él es el reino en nosotros, el reino de Dios en nosotros, que vamos a dejar este cuerpo y nuestro espíritu y nuestra alma se va con el Señor y ya lo vamos a ver cara a cara. Pero por ahora en el Espíritu estamos con Él. Entonces nosotros, dice Romanos 8:20, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nosotros hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador? Miremos Romanos 8:20. Romanos 8:20 dice, contra su propia voluntad, Romanos 8:20. Espera, a ver, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Ese es Romanos 8:20. Pero es que yo tenía, mi antiguo yo ha sido crucificado. Creo que coloqué mal ¿sí? Está mal la cita. Pero quiero decirle esto: cuando nosotros somos hijos de Dios y mientras estemos en este mundo, dice la palabra de Dios, coloqué aquí mal, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí? Sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que nosotros podemos seguir siendo tentados, nosotros podemos caer en una mentira, podemos caer en un vicio, mas no seguir viviendo en eso. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nosotros. Y cuando Cristo murió, dice la palabra que nosotros morimos juntamente con Él y fuimos crucificados. Entonces, como mi antiguo yo, el que tenía esa naturaleza de pecado, fue colocado allá en la cruz y yo tomé la vida de Dios. Entonces, por eso podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, gracias. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cualquier situación que tengamos, de los ojos, por cosas que ven que no debe ser, de los pensamientos, de lo que esté haciendo con su cuerpo,
uno dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Señor, te entrego este pecado, Señor. Yo soy tu hija, Padre Santo. Coloco en la cruz de Cristo esto que estoy viendo que no debo ver. Lo cubro con la sangre de Cristo para todo lo que esté yo viendo que no debo ver, Señor, ya no lo vea ni quiera desearlo. Mi cuerpo y mi alma no lo deseen, Señor. Yo declaro que soy crucificada juntamente con Cristo, Padre. ¿Por qué? Porque es Él el que nos ayuda. Nosotros no podemos, somos débiles. Entonces cualquier vicio, no hay cosa más tremenda que los vicios, por eso se llaman vicios, ya sea el cigarrillo, de la droga, del licor, lo que sea que llamen vicio, de los juegos. Hasta los juegos se vuelven viciosos, por eso están los casinos por todos lados, porque los cogen de vicio y acaban con todo, con el carro, con la pensión, con todo eso, se lleva todo, porque eso es un vicio. Pero si uno tiene algún vicio o le está gustando algo que no esté bien, todavía no tiene el vicio y no le está gustando algo que no esté bien, uno va a la palabra, Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si ven, Jesús en mí, y es Él el que me ayuda a salir para que no se convierta en vicio en mí. O si ya ha cogido, y entonces uno va donde la pastora o va donde su líder, ayúdame, oremos, y empieza uno a declarar la palabra y a declarar la palabra, y la palabra es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Entonces empieza uno a declarar la palabra y empieza Cristo a ayudarlo a uno para que vaya quitando todos esos deseos carnales. Esos son los deseos de la carne. Entonces eso es vivir por el Espíritu Santo, en el reino de Dios, dependiendo de Él. Cada reino, cuando alguien viene a Colombia, tiene que saber que tiene que tener una cédula o un documento, cédula no, sino un documento, un pasaporte, que en Colombia hay estas leyes para los que quieran manejar un vehículo, que en Colombia hay leyes si quieren arrendar un bien inmueble, que si quiere trabajar hay leyes. En el reino de Dios también están las leyes, y las leyes están escritas en la palabra de Dios. Y las leyes más importantes que tenemos para vivir en este reino, porque si yo estoy bajo el gobierno de Dios, ¿dónde voy a buscar las leyes? En la palabra de Dios. Y todo lo que ocurra en mi vida bajo la palabra de Dios, lo que yo esté haciendo, está todo bajo el control de Dios. Entonces yo, Señor, ayúdame, voy a ir a una entrevista, Padre Santo, si es tu voluntad, si esto va a ser para bendición mía y de mi familia, Señor, porque tú eres, Señor, el que me das la gracia y el favor delante del entrevistador. Estoy dependiendo de Él, estoy hablando con Dios que está en mí y le estoy diciendo que yo dependo de Él, que yo creo en Él. Entonces, ¿cuándo comenzamos nosotros a vivir en este reino? Cuando dependemos del reino, cuando conocemos la palabra. Por eso en Cita con Dios, que comienza este martes 3 de 6 a 7 de la mañana por Zoom, nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, porque por eso dice la palabra de Dios, porque nosotros vivimos bajo el reino de Dios que está en nosotros y que esperamos a Jesús, que va a venir y en el rapto nos va a llevar a vernos cara a cara con el Señor. Pero nosotros sabemos que aquí en la tierra tenemos el reino de Dios. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Que todos nos lo sabemos desde pequeños. Era la oración que siempre se oraba en mi casa. Dice Padre Nuestro que está venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, hágase en la tierra. O sea, siempre hemos declarado un reino, siempre ha habido un reino, y nosotros
nos falta ser más conscientes de que ese reino está en nosotros. ¿Y cómo era la cita bíblica que era el lema y era sobre la que nos enseñó nuestra pastora? Y en cada uno de los grupos de servidores nosotros la estudiamos, la meditamos en nuestros tiempos de oración. Era: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Siempre hemos hablado del reino. Tenemos que ser conscientes de que el reino de Dios está aquí, de que nosotros le estamos pidiendo a Dios que su voluntad se haga así como es en el cielo, se haga aquí en la tierra, en mi vida, en la vida de mis hijos. No podemos hablar lo que los hijos están haciendo mal o que están desviados, sino: Señor, tu voluntad en mi hijo. Entró a la universidad y se volvió rebelde, tu voluntad, tú lo trajiste a este mundo, tú lo apartas, Señor, él está apartado para ti, Señor. Tráelo con lazos de amor. Oremos, no hablemos lo que están haciendo, hablemos lo que dice la palabra de Dios. Hablemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, veamos ahora espérate. En Lucas 17, 20, 21 ya lo leímos. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hablamos que Jesús. ¿Y qué dice Juan 3:3? Dice, ¿esa no lo tienen? No lo di. Entonces dice Juan 3:3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso nosotros entramos a ese reino declarando a Jesús como Señor y Salvador, para entrar al reino de Dios, de donde salimos por Adán y Eva, pero nosotros podemos volver a entrar en él creyendo en la obra de Jesús. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mateo 13, 44: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Me encanta ese Mateo, porque llega y dice que alguien que estaba labrando el campo se encontró un tesoro y vendió todo y se quedó con ese tesoro. Y otra persona que estaba limpiando su casa encontró era un dracma, hace una moneda que se había encontrado, y llegó y se puso feliz y le contó a todos. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús y lo hacemos el Señor de nuestra vida, ¿qué pasa? Cuando yo lo hice el Señor de mi vida, se quitó un peso de aquí, tremendo. Eso era como si yo hubiera cargado un edificio. Y empecé a contarle a todo el mundo lo que había pasado y que había recibido a Jesús. Y me dijeron que estaba loca, que me habían lavado el cerebro. Y yo le dije: sí, me encanta que me hayan lavado el cerebro. Me encanta estar loca por Jesús. Me encanta dedicar mi vida todos los domingos, a pesar de trabajar de lunes a sábado, todo mi domingo era para el Señor. Y mi chiquita iba conmigo, porque yo empecé a servir desde que conocí al Señor. Entonces iba conmigo al grupo donde yo ayudaba y llegábamos 2 horas antes y ella tenía que madrugar conmigo. Entonces cuando uno encuentra el reino de Dios, cuando uno encuentra el gozo, cuando uno encuentra la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando yo lo encuentro, yo voy y hablo. Yo hablaba y empecé a enseñarlo cuando salió el computador. Era muy difícil hablar por computador, pero a mí me lo dieron en la empresa y yo le mandaba mensajes por fax. A mi prima se lo enviaba por fax, que muchos no conocen el fax, pero yo sí lo conocí, ¿verdad? Entonces yo pasaba en el computador la enseñanza, todos los apuntes, y se lo mandaba por fax a mi prima en Barichara. Y yo empecé a llevar lo que yo aprendía a mandarlo. Y llegué a ser maestra en las escuelas bíblicas, porque yo desde que conocí a Jesús quería hablarle a todos de Jesús.
quería hablar y hasta el momento lo sigo haciendo y le doy gracias a Dios porque es Él el que puso eso en mi corazón. Entonces le damos toda la honra y la gloria al Señor. Entonces, así como en el Edén estaban en una relación con el Señor, nosotros ahorita podemos tener una comunicación directa con Dios. Porque recuerden que cuando Él murió, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo. Y era una cortina altísima, no sé cuántos metros tenía, y se rompió, se rasgó de arriba abajo. O sea, el que con el sacrificio de Jesús, con la sangre de Cristo, ¿sabes qué hizo Dios? Rasgó la separación que había entre Dios y el hombre, entre el lugar santo y el lugar santísimo, para que todos aquellos que queramos podamos entrar confiadamente al trono de su gracia. ¿Cuántas veces entramos al trono de la gracia? O nos levantamos sin pensar en Dios, nos acostamos, salimos. Yo oro en lenguas desde que salgo de mi casa hasta que llego, con esta inseguridad que hay, pero voy segura de que voy y vuelvo con bien. Y llego a mi casa y le digo, Señor, gracias, gracias, porque a pesar del diluvio que cayó el martes, creo que fue, mi casa está intacta. Eso es una bendición, porque a cuántos no se les ha inundado todo y pierden todo. Y uno llega y está y uno, gracias Señor, y porque llegué sana y salva, gracias Señor. Y uno está constantemente con el Señor, constantemente con el Señor. Y Colosenses 1:13, ¿qué nos dice? Colosenses 1:13. Ahí no lo había dado, ¿no? Listo, Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, de su Hijo amado. Dios nos rescató del reino de la oscuridad, o sea que hay un reino, ¿no? También hay un reino y es el reino de la oscuridad. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Gracias Señor. Todo lo hizo el Señor y desde el principio tenía ese plan de redención. A través de una mujer iba Él a hacerse hombre, porque Él no podía venir como Dios porque nos asustaría. Y solamente, ¿saben qué? Solamente Él venía que era Dios hecho hombre. Fue perfecto ese sacrificio que Él hizo. Fue perfecto para que no se necesitara más sacrificios. No tienes que subir a Monserrate de rodillas. No tienes que ir a visitar ningún señor caído ni hacer una cosa que diga para que el Señor me escuche, para que el Señor haga el milagro, para que yo voy aquí a sembrar más plata de la que tengo para que Dios prospere mi negocio. No, ¿sabes que el Señor es Jehová Jireh, tu proveedor? No necesitas hacer sacrificios tremendos porque ya Jesús ese fue el sacrificio perfecto. Y por eso nosotros terminamos esta enseñanza con la Santa Cena, porque sabiendo que con la obra que hizo Jesús en la cruz, nosotros somos justos y santos, vamos a recordar eso que hizo Jesús en la cruz. Y le damos gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu reino, porque tú nos llamaste del reino de la oscuridad al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo Jesús. Nos levantamos, tomamos la Santa Cena, está siendo repartida y vamos a leer 1 Corintios 11. Ay, por favor. 11. Dice 1 Corintios 11, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo.
La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Tomamos nuestro pan, damos gracias a Dios y sabiendo, Señor, que por la llaga en tu cuerpo, cada latigazo se llevó todas las enfermedades en tu cuerpo y que por tu llaga yo fui curado. Te pido perdón, Señor, por todo lo que he visto, escuchado o hecho que no haya sido de tu agrado, Señor. Límpiame. Y ahora, Señor, tomamos esta cena recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Y por medio de Jesús su reino en nosotros. Gracias, Señor, porque tú sanas mi pensamiento, tú sanas mi corazón. Tu falta, Señor, si tengo en mi corazón falta de perdón, sánalo. Llévame, Señor, porque no puedo perdonar esta ofensa, pero tú sí, Señor. Oh, Padre, perdóname. Y tú sanas, Señor, mi cuerpo, mis órganos. Tú sanas mi familia. Tú sanas mis relaciones rotas, Señor. Gracias, Señor, porque por la llaga de Cristo fuimos curados. Ya podemos tomar el cuerpo de Cristo, lo que nos recuerda el cuerpo de Cristo, lo que hizo en la cruz. Gracias, Señor. Lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Gracias, Señor, porque con tu sangre nos hiciste justos y santos delante de Dios y abriste el camino para poder entrar nosotros al trono de la gracia y llevar a todos aquellos que tú pongas a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Consumado es. Oh, Señor, gracias. Tomamos el vino. Gracias, Padre, porque tu reino está en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias porque por tu sangre, Señor, puedo entrar ante nuestro Dios y Padre directamente. El trono de la gracia está abierto. La mesa está servida. Bendición, sanidad. Gracias, Señor. Sabiduría, Señor, en todo lo que tengo en mis manos. Revelación de la palabra cada vez que la lea. Gracias porque tu Espíritu Santo pone el querer y el hacer en mi corazón para buscarte, para arreglar aquello que está torcido en mi vida. Gracias, Señor, porque Jesús viene pronto. Viene por un pueblo santo, justo, Señor, con las manos en el arado, recogiendo la cosecha de todos aquellos que han de ser salvos para irse junto con nosotros al cielo, Señor, a verte cara a cara, Señor. Eso es lo mejor que puede pasar, Señor, verte a ti, Señor. No es ver a los que se han ido, Señor, porque mi gozo en mi vida está en ti, Señor. Y yo confío, Señor, como dice tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Señor. Entonces sé que junto con toda mi familia, Señor, mi descendencia y todos aquellos que he hablado de ti, Señor, que
te conocen, Señor, porque tú, Señor, nos das gracia y favor a cada uno para que aquellos que están alrededor nuestros vean la diferencia, vean tu reino en nosotros, bondad, gozo, paz, Señor. Gracias, Padre, gracias, te plació elegirnos y aquí estamos, Señor, rendidos ante ti, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Feliz semana, bendiciones para todos. Bueno, Dios nos bendice, nos bendiga y nos sigue bendiciendo. Los esperamos, cita con Dios. Les quería decir, los que pueden asistir a cita con Dios, si el que quiera, está abierto para que el que quiera leer la Biblia durante ese espacio, entonces pueden hablar conmigo para decir, yo quiero leer la Biblia en uno de los días, en uno de los días. No es toda la semana, sino que diferentes días leemos la Biblia. Entonces, el que quiera leerla, se inscribe conmigo, me dice, ¿listo?